Buen día, jóvenes. Buen día, Lisa. Buen día, Alison. Buen día, Duane y Daniel. Una pregunta. Ya nosotros vimos el marco metodológico. O lo último que hemos visto es la justificación. Si no estoy mal, Alison, creo que sí vimos el marco metodológico en la anterior clase. Creo, no sé si estoy mal. Porque yo estoy viendo que la anterior clase, a ver, o me falta una clase que yo no he subido a la plataforma. Déjenme ver. No, porque por ejemplo, el jueves 29 no podemos haber visto el marco metodológico porque fue la clase de explicación del examen. Y yo no puedo haber mezclado las cosas. Y el día 2, que fue lunes, fue feriado. Entonces, según mi cálculo, mi análisis, no hemos visto marco metodológico. Yo creo que con el único grupo que yo he visto marco metodológico es con el grupo de los miércoles. Como es una clase larga de 4 horas, creo que con ellos nomás este miércoles. O sea que hoy tocaría con ustedes. Aunque creo que también con el grupo del martes lo vi. Lo vi el martes pasado. Y con ustedes no lo he visto porque fue feriado el 2. Así es. Ya. Buen día, Madeleine, ¿cómo estás? Buen día a los que se han incorporado ahora. Buenos días, Alison. Ya. Buen día, Alison. Buen día, Sebastián. Madeleine, ¿pudiste organizar lo de resolver el problema con tu documento? Sí, Lisa, logré guardarlo al fin. Ya, qué extraño, ¿no? Eso que te estaba pasando. Sí, no sé por qué me salía eso. Extraño. Entonces, ese que ya tú me mandaste, ¿está al día todo? Sí, ya lo tengo. Como hasta el parcial, el que tú me enviaste. Sí. Está todo o sea, con todos los elementos. Fichas y todo. Está con todo lo que hemos avanzado, Lisa, porque ese documento también tiene, creo, lo que va a ir en este último parcial. Claro, delimitación y justificación, ¿no? Sí. Claro, delimitación, justificación. Ahora, yo estaba preguntando aquí, antes de que tú entraras, y entraran los compañeros que entraron contigo, que nosotros no hemos visto marco metodológico todavía, ¿verdad? Lo último que vimos fue justificación. Sí, Lisa, nos falta ver el marco. Ya, perfecto. Sí, porque nos tocaba el día 2, que fue el feriado, ¿no? El lunes. Sí, Lisa. Ya.
Perfecto. Entonces, déjenme cerrar algunos documentos que tengo aquí que no, con los que no vamos a trabajar hoy. Y dejar nomás solamente el marco metodológico. ¿Ya? Buen día a los que se están incorporando. Estoy revisando con cuál documento vamos a trabajar. Enseguida les doy paso a estos que están. Bien. Muy bien. A ver, que tengo aquí varios en la puerta. Sí. Listo, ya entró todo el mundo. ¿Alguien me iba a hablar? No, justo le iba a decir que habían compañeros que estaban en espera. Sí, ya les di entrada.
es que estaba buscando el documento nos permitiera mejor el trabajo con el marco metodológico. Bueno, ya tenemos 21. Yo creo que comenzamos. ¿Quién nos puede apoyar en la moderación? Yo, Lisa. Hiroshi, bien. Bien. Sí. Perfecto. Primero voy a bajar la lista. Ya. Ya estás, hijo. Ya, Lisa. Perfecto. Bien, vamos entonces al perfil. Para que chequemos el avance. Bueno, miren. Lo que tenemos en amarillo es lo que vamos a ver hoy. Ya esto está. Que sería todo el marco metodológico del 1.9 al 1.96. Que parece muchísimo, pero realmente hay algunos elementos, como por ejemplo el alcance, el enfoque y el diseño, que son prácticamente, estos que están aquí, son prácticamente párrafos. O sea, un párrafo hay que escribir en cada uno de esos elementos. Aquí en el marco metodológico vamos a hacer la introducción y ya métodos, técnicas e instrumentos, vamos a explicar los métodos, técnicas, instrumentos, procesos lógicos y bueno, después la fuente de información. Entonces, una vez terminemos nuestra clase hoy, ya habremos terminado nuestro marco metodológico, valga la redundancia, y nos quedarían estas tres cositas que están en celestito, ¿no? En este color celeste, que me recuerda al mar del Caribe, así medio verdoso y azul, un poquito más de verde es el mar del Caribe y de zonas también de Indochina, de esa parte asiática costera. Muy bien, entonces en la próxima clase vamos a hacer un ejercicio interesante con respecto a la bibliografía conectada con el marco teórico conceptual, con ejemplos de ustedes. Así que tengan clarito para la próxima clase su tema, los que quieran brindar su tema, para hacer el ejercicio de bibliografía y de marco teórico conceptual inicial. No quiere decir que sea la clase sobre marco teórico. Vamos a introducir, vamos a ver todo lo referente a la bibliografía y ya introducimos el marco teórico conceptual y vamos a introducir el marco teórico conceptual. Después nos quedaría entonces la idea de defender y la introducción. Para terminar el perfil y pasar ya a lo que sería lo del artículo, para que ustedes puedan desarrollar su trabajo final. ¿Alguna duda con respecto a lo que he explicado? Esa de la bibliografía, ¿hay una tarea de eso? Ajá, después que veamos eso, ya pues se puede hacer la tarea. ¿Está bien? Y ahí le voy a poner la fecha para que puedan hacer la tarea, después que lo veamos. Bien. Déjenme colocarle a este para que no tenga
el grupo de ustedes. Así no tengo duda de por dónde voy con ustedes. Muy bien. Listo, entonces si no hay dudas con esto, vamos allá. Vamos al documento del marco metodológico. Bien, perfecto. Por lógica, ¿qué quiere decir marco metodológico? Por lógica. ¿Qué creen ustedes que sería el marco metodológico? Por lógica. A ver, ¿quién me...? Recuerden que el que dice, opina, participa, está más cerca de la verdad que el que calla. El que dice, opina, participa, aunque se equivoque, está más cerca de la verdad. Entonces, ¿qué creen ustedes que querría decir el marco metodológico? ¿Qué es el marco metodológico? Por lógica de las palabras, marco metodológico, sí, escucho. ¿Puede referir a así pasos, técnicas que se van a seguir? Exactamente. O sea, son los métodos, las técnicas y los instrumentos que tú vas a utilizar en tu investigación. Y entonces, ¿por qué es el marco? Van a estar enmarcados tu trabajo metodológico, que quiere decir métodos, técnicas, instrumentos, todo lo que vas a hacer, metodología, la metodología que vas a aplicar, está enmarcada en esas que vamos a ver hoy. No te vas a salir de ahí. Es en cierto modo también una delimitación, ¿verdad? Recuerden, cuando hablamos de limitación, estamos hablando de ese marco del cual tú no vas a salir, del marco espacial. En el caso de la limitación, recordemos, del marco espacial, del marco temporal y del marco sustantivo, científico, o sea, de los temas, la información con la que tú vas a trabajar. Entonces, ese es el marco metodológico. Y vamos allá. ¿Quién por favor, podría... Entonces, esto que está aquí, vamos a mantener el concepto que ya la convención que hemos marcado de que lo amarillo es para todos, ¿verdad? Y todos tienen que ponerlo de la misma forma. ¿Quién me lee, por favor, este primer párrafo? Tenemos dos párrafos. Una persona que nos lea y que nos ayude a, ¿verdad?, a comprender estos dos párrafos que forman una especie de introducción de lo que sería el marco metodológico, explicando qué cosa es. Muy bien, ¿quién lee, por favor? Hola. Yo le hice María René. Ahí bien, muy bien, María René. Vamos. El marco Despacio, tranquila, despacio, okay, calma, para poder comprender bien. Vamos. Dice, el marco metodológico de la investigación contiene la descripción y argumentación de las principales decisiones metodológicas adoptadas según el tema de investigación y las posibilidades del investigador. La claridad en el enfoque y estructura metodológica es condición obligada para asegurar la validez de la investigación. Hernández, 1997. Este epígrafe responde a las preguntas: ¿cómo se realizará la investigación? ¿Qué métodos, técnicas e instrumentos me permitirán llevarla a buen término? Por lo tanto, en él se describirán de forma argumentada los métodos, técnicas e instrumentos que serán utilizados. Perfecto, ahí vamos a parar. Entonces, esto es un poco lo que yo estaba explicando de forma sucinta, ¿no? De forma esencial. El marco metodológico, ¿qué nos dice? ¿Qué metodología vamos a utilizar?
qué procesos lógicos, qué métodos, qué técnicas y qué instrumentos. Teniendo claro lo siguiente, estamos haciendo investigación documental, investigación cualitativa documental. ¿Qué quiere decir eso? Que solo nosotros utilizamos, métodos, técnicas e instrumentos teóricos. ¿Cuáles son los otros métodos y técnicas e instrumentos? Los empíricos, los que nosotros utilizamos cuando interactuamos con las personas. La técnica, por ejemplo, el método de la observación. Y dentro del método de la observación hay, aparte hay dos técnicas fundamentales. La observación participante, no participante. O sea, te integras al proceso o lo observas desde afuera y vas anotando. Y entonces, aparte de esa lista de cotejos para tú ir anotando lo que estás viendo, se usan entrevistas, técnicas participativas, encuestas, grupos focales. Esos son métodos, técnicas e instrumentos empíricos. ¿Por qué? Porque tú los usas al interactuar con la realidad y con las personas. Aquí no interactuamos con la realidad y con las personas en investigación documental. Aquí interactuamos ¿con qué? Con documentos, con todo tipo de documentos, en cualquier formato, que nos sirva, que tenga la información que nosotros necesitamos para escribir nuestro artículo sobre el tema. Entonces, por lo tanto, puede ser un libro, puede ser una revista, puede ser un artículo del periódico, puede ser esas mismas tres cosas, pero en línea, un libro en línea, ¿verdad? Pueden ser un blog, puede ser un sitio web, puede ser un video. Con eso interactuamos nosotros. Y para interactuar con eso, entonces solo usamos métodos, técnicas, instrumentos, también procesos lógicos, teóricos. ¿Se entendió esto, verdad? Es importante entender esto porque va a cambiar cuando pasemos a investigación 2. Cuando pasemos a investigación 2, aparte de estos métodos teóricos, se van a incorporar los métodos empíricos. ¿Por qué? Porque generalmente vamos a hacer un proyecto, un problema, vamos a descubrir un problema de solución. Y ahí lo van a hacer desde sus carreras. Un plan organizacional, ¿verdad? Un plan comunicacional, una estrategia, un plan de marketing. E incluso si el problema es de desconocimiento sobre un determinado tema, como son los problemas de investigación documental, no nos vamos a quedar en la investigación documental, sino que vamos a entrevistar a personas, ¿verdad? O hacer grupos focales para que esa información sea lo más completa posible, con toda una dimensión teórica y una dimensión que hemos tomado de la práctica. ¿Hasta ahí estamos bien, jóvenes? A ver, la muchacha que estaba leyendo. Sí, Lisa. Ya. ¿El tema tuyo cuál es? Es aumento de los casos de violencia intrafamiliar durante la pandemia en Bolivia. Ya. Entonces, ¿y qué, por ejemplo, qué fuentes has encontrado, qué documentos has encontrado para apoyar esto? Todavía no lo he hecho. De las fichas anteriores que nos dio, encontré un libro. Pero ahí yo creo que hace mucha falta artículos y noticias de periódicos y demás, ¿no? Sí, en mi situación problemática, puse un artículo de periódico donde muestra las cifras. Exacto, todas las estadísticas. Esas son las fuentes que tú vas a usar. Diferentes documentos. Y eso es lo que explica esto. Y ahí te vas a apoyar ¿con qué? Con el método fundamental que nosotros trabajamos en investigación documental, que es el análisis documental, la revisión documental. Esto de estar buscando, recopilando, seleccionando, después que recopilaste, procesando esa información a través de fichas, de organizadores gráficos, ¿verdad? Y otras formas,
de sistematizar todo eso para poder escribir tu artículo sobre el aumento de estos casos y hablar quizás un poquito de cuáles son las causas, qué es lo que se considera con respecto al tema. Muy bien. Ahora, en este segundo párrafo, vamos a leer, por favor, ¿nos lees? Ya. Como la presente investigación documental, de acuerdo a su alcance, es una investigación descriptiva y o explicativa. De acuerdo a su enfoque, es una investigación cualitativa. Y de acuerdo a su diseño no experimental longitudinal, se utilizará en el proceso investigativo solo métodos, técnicas e instrumentos teóricos. Ya, aquí vamos a hacer unos cambiecitos. Descriptiva o explicativa. Y aquí lo longitudinal lo vamos a poner entre paréntesis para que se entienda. Entonces, si volvemos al párrafo de arriba, esta introducción a partir de una cita, ¿verdad?, de menos de 40 palabras, todos la vamos a colocar. Y aquí abajo, lo mismo, como la presente investigación documental, de acuerdo a su alcance, es una investigación, aquí vamos a parar. Ahora, fíjense qué dice aquí. Léeme, por favor, ¿cómo es tu nombre? ¿Mari? María René. A ver, María René, léeme qué dice aquí entre paréntesis. Descriptiva o explicativa. Ajá. ¿Por qué ustedes creen, por ejemplo, por qué ustedes creen que nuestra investigación es una investigación documental de acuerdo al alcance? Es lo primero. Esto es una introducción un poco de ya los otros elementos de alcance, enfoque, ¿verdad?, y diseño de la investigación. Es una introducción a los tres primeros elementos. Y si la investigación de cada uno de nosotros puede ser descriptiva, ¿verdad?, o puede ser explicativa, ¿a qué tú crees que se debe eso? ¿Y cómo sería tu investigación, María René, en el caso de que sea descriptiva o explicativa? ¿Cuál de estas dos tipos sería tu investigación? La mía es explicativa. Ajá, porque tu investigación es explicar, ¿no?, las causas del aumento de esto, ¿no? Es así. Exacto, sí. Perfecto. Entonces, todo el mundo tiene que tener claro que esto que está aquí, de descriptiva o explicativa, ¿de dónde sale? De su verbo en infinitivo del objetivo general. Entonces, en algunos casos será explicativa, como en el caso de María René, pero en algunos casos será descriptiva, de acuerdo a su objetivo general. Ahora, de acuerdo al enfoque, y esos son todas, de acuerdo al enfoque, todas las investigaciones van a ser cualitativas. Porque la investigación documental es cualitativa, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al alcance, va a ser descriptiva o explicativa, de acuerdo de cada cual, al tema de cada cual y al problema de cada cual, al objetivo general de cada cual. Y de acuerdo a su diseño, para todos va a ser no experimental. ¿Por qué no experimental? Porque nosotros no vamos a realizar experimentos con personas, con elementos. Nosotros, ¿verdad?, vamos a hacer investigación documental, que implica no experimentación. Implica recopilar, ¿verdad?, información, procesarla para elaborar un artículo. Ahora, este elemento que aparece aquí, longitudinal, ¿no?, depende de la investigación. Hay algunos de ustedes que su investigación va a ser documental, longitudinal. ¿Cuáles son esos casos? Los casos en los cuales usted va a realizar su artículo sobre el desarrollo de un determinado fenómeno a lo largo de la historia. Por eso es longitudinal. Fíjense, de principio a fin. Es como cuando tú, ¿verdad?, tienes una papaya y tu mamá te dice, córtala para que hagamos un jugo, y entonces tú la cortas de forma longitudinal, ¿verdad?, a lo largo.
Entonces, una investigación longitudinal implicaría el análisis, una investigación documental longitudinal implicaría el análisis de un determinado fenómeno a lo largo del tiempo, ¿verdad? Todos los que tienen surgimiento y desarrollo de algún fenómeno y demás tienen investigación longitudinal. ¿Quiénes tienen aquí investigaciones que hablen del surgimiento y desarrollo de algún fenómeno en específico? Pregunto. Hola. Nadie tiene aquí en este grupo algún tema, algún problema que implique describir el desarrollo de un determinado fenómeno. El mío no es describir un fenómeno, pero, o sea, tengo que describir todo desde el inicio de... Dime tu tema, a ver, tu objetivo general, tu tema. O sea, era ¿cómo eran los cambios que producirán en la costumbre de transportación de los seres humanos con el servicio de los, ¿cómo se llama? De los vehículos autónomos. Descriptiva, ¿verdad? Sí. Claro, pero no es longitudinal. No. ¿Cuál sería longitudinal, por ejemplo? Sería por ejemplo, surgimiento, desarrollo y perspectivas de la transportación humana a partir de medios autónomos, digamos. Desde que los seres humanos se subieron al primer caballo, lo domesticaron y usaron un caballo, pasando por las carretas, los autos, hasta estos autos autónomos. ¿Me explico, Hiroshi? Sí, Licen. Esa sería longitudinal. O alguien dice surgimiento, desarrollo y perspectivas de las criptomonedas, por ejemplo. O de la economía basada en las criptomonedas. Eso, por ejemplo. O, por ejemplo, en un caso del grupo de Marte, que hay un muchacho que está haciendo, que es músico, que está haciendo sobre el malambo. Surgimiento, desarrollo y actualidad de la forma músico-danzaria malambo. Él está estudiando un fenómeno desde que surgió, cómo se ha ido desarrollando y cómo existe en la actualidad. ¿Se comprende los que son longitudinales? Sí, o sea, sería de sus inicios, ¿no? Claro, ¿quién? No, también puede ser en un periodo de tiempo, ¿no? Ay. Que tú digas, bueno, yo voy a estudiar esto del 2015 al 2019, también en un periodo de tiempo. O sea, Licen, si yo quiero hacer tipo una descripción de cómo surgieron los vehículos autónomos, o sea, desde que empezaron a hacer tipo, digamos que empezó en 2000, ahí de cuenta, ¿no? Vale. Esa sí puede ser longitudinal, claro. Surgimiento, ¿verdad? Surgimiento y evolución de los equipos autónomos. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Ese es como un tema más chiquitito dentro del tuyo, ¿no? Sí. ¿No? Sí, mal no me... Sí. Claro, eso sería como un tema más chiquitito dentro del tuyo. Desde el momento en que surgen hasta... Pero tú no, a ti lo que te interesa son los cambios que se van a producir a partir de este tipo de transporte. Sí, o sea, de que ya estén implementados en todo el mundo. Claro, es otra cosa. Pero un tema posible dentro de tu universo temático sería ese que estás hablando y sería longitudinal, ¿verdad? ¿Cuándo surgieron y cómo han evolucionado estos transportes autónomos? Ahí sería longitudinal. Perfecto, entonces está clarito, ya cada cual se dará cuenta si es longitudinal o no lo es. Entonces, esta parte se utilizará en el proceso educativo, son los métodos, técnicas e instrumentos teóricos. ¿Ya? Esto es para todos. Entonces, aquí en la introducción, marco metodológico, fíjense que lo que hay que cambiar tiene que ver con
si es descriptiva o explicativa, y si es no experimental, longitudinal. Si es no experimental solamente, pues entonces esto no hay que poner. Depende del tema. ¿Está bien? ¿Listo? De mí es el doblaje, Lisa. ¿Cómo está enfocado el doblaje? El doblaje en el mundo del cine. Así ese es mi objetivo general. Y Ya. la magia que produce en el cine. Pero tú estás explicando ahí desde que surgió el doblaje. Sí. Longitudinal. Ay, gracias. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer un artículo en el que expliques todo lo del doblaje desde que surgió hasta los momentos actuales. ¿No? Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, en otras épocas que yo veía mucho dibujos animados, ya no veo casi dibujos animados. Yo creo que es cuestión de tiempo también. Pero en otras épocas yo veía los dibujos animados. Y una de las cosas que me parecía muy interesante y muy acertado es que cada vez que surgía un dibujo animado de Disney, por ejemplo, ellos hacían la versión al español, ¿verdad? La versión doblada al español. Sí. Nunca los dibujos animados eran con subtítulos, siempre doblados. ¿Por qué? Precisamente por los niños que no saben, muchos que no saben leer, para que tuvieran acceso, ¿no? a esa película, a ese filme. Entonces, buscaban, ¿verdad? Actores y cantantes exitosos y reconocidos. Yo recuerdo Ricky Martin y demás que cantaban las canciones y que hacían los doblajes al español, ¿verdad? Sí, Eugenia. Claro. Era notable eso, yo recuerdo, porque las versiones en inglés tenían sus canciones en inglés, pero cuando venían a hacer las versiones en español, pues entonces buscaban cantantes exitosos. Recuerdo haber visto, yo recuerdo aquel Atlántida, ¿no? Creo que se llamaba así, el de la Atlántida, que incluso lo vi en cine, recuerdo, bonito ese video de la Atlántida, ese dibujo animado, y fue Ricky Martin el que hizo la canción, la versión de la canción al español. Entonces, así, ellos buscan actores y cantantes para esas canciones que se traducen, ¿no? Del inglés al español. Y lo mismo pasa con los actores. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando tú ves el casting, ¿no? De los actores que interpretan los personajes, hay grandes actores interpretando los personajes de los dibujos animados, poniéndole la voz, ¿no? Will Smith y también y Meryl Streep y todos los grandes actores norteamericanos le ponen las voces, ¿no? A estos personajes de dibujos animados. ¿Lo han visto eso, verdad? También. Sí, Lisa. Ajá. Entonces, ahí está. Entonces, tú vas a contar la historia de todo ese proceso desde que se inició hacia la actualidad. Entonces, por lo tanto, tu investigación es longitudinal. Vamos a ver entonces ejemplos. Ya tenemos aquí la introducción, ya sabemos. La intervención tiene que ver con los espacios en verde y vamos entonces al alcance. Y tenemos 3 ejemplos para que veamos el alcance. Este primer ejemplo es una investigación que tiene como tema las diversas experiencias mundiales dirigidas a la disminución del uso de bolsas de plástico y su reemplazo por otras opciones amigables como con el medio ambiente. Entonces, se realiza una investigación documental sobre experiencias en diferentes países para disminuir el uso de bolsas de plástico y se hace un artículo de revisión sobre esto, que es un tema además muy, muy interesante y urgente con respecto a la protección del medio ambiente. Entonces, como ya ustedes pueden ver, en este primer ejemplo, lo amarillo sería la investigación que se realizará de acuerdo a su alcance, será descriptiva en este caso, ¿verdad?
Y aquí vamos a llegar hasta acá. ¿Por qué? Porque puede ser explicativa. ¿Verdad? Entonces, en este caso es descriptiva. Y depende de cada cual. Ajá. Ahora, el segundo caso, ¿de qué habla? A nivel temático. Experiencias de referencia, o sea, experiencias importantes, reconocidas mundialmente, sobre el uso de material reciclado y reutilizado para la reducción de costos en la compra de útiles escolares en el entorno de la familia, sobre todo de las familias de bajos recursos. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es realmente considerable, ¿verdad?, el costo de los útiles escolares antes de comenzar cada año. Entonces, hay experiencias mundiales en que las familias de bajos recursos reciclan y reutilizan muchos de los útiles y material, ¿verdad?, escolar del año pasado, o sea, del curso anterior. Entonces, eso es el tema. Y este modelo también es descriptivo, porque va a describir, ¿verdad?, cuáles son estas experiencias. Igualito que el anterior, ¿verdad? Ambas son descriptivas. Y después tenemos esta otra, que es también descriptiva, que habla del impacto que tienen los mataderos sobre el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, esta investigación será también descriptiva porque va a describir el impacto de los mataderos sobre el medio ambiente. Entonces, el alcance, ¿con qué tiene que ver? Con el verbo en infinitivo. El alcance de la investigación. ¿Qué es lo que se quiere con esta investigación? ¿A dónde se quiere llegar? A explicar, a describir. En este caso, el tema de ustedes. Explicar o describir de acuerdo así, de esa forma, en el objetivo general. Ahora, este otro ejemplo es explicativa, ¿verdad? ¿Por qué? ¿De qué va a hablar esto? ¿Qué son los centros de alto rendimiento? ¿No? Que son los centros de alto rendimiento deportivo. Entonces, el artículo explicará qué son estos centros y cuáles son los más importantes en España y Latinoamérica. Ajá. Entonces, en el nivel de lo que es para todo, en la investigación que se realizará, de acuerdo a su alcance, será, en este caso, ¿verdad?, explicativa. Ya que explicará qué son los centros de alto rendimiento. ¿Está bien? El ya que podemos ponerlo en amarillo. Porque ya que describirá, ya que explicará. Muy bien. Esto sería entonces el alcance de la investigación. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Alguien quiere que hagamos un ejemplo con su tema? Yo, Lisa. A ver. Un momentito. Hacemos un ejemplito. Ya, este sería el 5. Dime tu tema. A ver, tu objetivo general, ¿es explicativo o descriptivo? ¿Es explicar o describir? Si no me equivoco, es más descriptivo. Porque voy a describir cómo van a cambiar las costumbres de Exactamente. Vas a describir. Cuando uno explica las causas, uno explica por qué sucede esto.
En este caso es descriptivo. Entonces, la investigación que se realizará de acuerdo a su alcance será descriptiva. Ya que describirá los cambios, ¿no? Así, los cambios que se producirán. Describirán los cambios que se producirán con el uso y costumbre de la transportación. Aquí yo creo que hay que agregar alguna cosita, Sí, es más largo. Hiroshi. Claro, que se escribirán. A ver, vamos a hacerlo así. Y ya después tú ves y lo revisas. Y si Ya. hay algún aporte con esto que te voy a hacer, pues tú lo cambias si te parece. Que se producirán en la, por ejemplo, cotidianidad. Es transportes autónomos. Gabriel. La descripción, a ver, Sí, costumbres de pero son, de la transportación de los seres humanos a partir de la implementación de los servicios de los vehículos autónomos. en la transportación humana. Sí, A partir a partir de la implementación de los vehículos autónomos. de los servicios de los vehículos autónomos. Así sería entonces. Así será. La investigación que se realizará, de acuerdo a su alcance, será descriptiva, ya que describirá los cambios que se producirán en la transportación humana a partir de la implementación del servicio de vehículos autónomos. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Ese sería entonces otro ejemplo con el tema de Gabriel de alcance de la investigación. Vamos entonces ahora al enfoque. El enfoque de una investigación puede ser cualitativo, como este que nosotros estamos desarrollando en investigación documental. Puede ser cuantitativo, ¿verdad? Cuando la investigación está dirigida a obtener datos, ¿verdad? Mediciones que permitan, y generalmente estas investigaciones son, generalmente no, siempre son investigaciones de campo que se realizan interactuando con la realidad. Por ejemplo, que yo vaya a hacer una investigación aquí para conocer sobre los adultos mayores de mi barrio. Entonces, una investigación cuantitativa, ¿verdad? Con un enfoque cuantitativo que implique cuántos adultos mayores tengo en mi barrio, cuántos tienen de 60 a 70 años, cuántos tienen de 70 a 80, cuántos tienen de 80 a 90, cuántos tienen más de 90, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, cuántos tienen enfermedades de base y qué enfermedades de base tienen. ¿Se dan cuenta? Esa es una investigación cuantitativa, porque me va a cuantificar
me va a dar una serie de datos a partir de mediciones. Es muy estadística. ¿Hasta ahí se entiende? Ahora, la investigación, el otro tipo de investigación sería, ¿verdad?, la investigación mixta, en la cual mezclamos el enfoque cualitativo con el enfoque cuantitativo. Que yo diga, por ejemplo, yo voy a ver todo lo que he dicho anteriormente con respecto a los adultos mayores. Pero también quiero incorporar aquí, en el estudio, su visión que tienen de la felicidad, su visión que tienen de la realización como seres humanos, su visión que tienen de la calidad de vida. Ya son cosas que no son medibles estadísticamente. Son elementos que dependen de la percepción de las personas y que se hacen además en una encuesta o en una entrevista preguntas abiertas, ¿verdad? No preguntas cerradas, sino preguntas abiertas. Entonces, ya ahí yo estoy introduciendo elementos cualitativos en mi investigación. Elementos sobre la calidad de las cosas, sobre la calidad de vida, sobre la percepción de la felicidad, sobre la percepción de bienestar. ¿Se entienden los tres tipos de enfoque? Hola. Sí, listen. Sí. Por un lado, el que es cualitativo, como el nuestro, que es investigación documental, y en el otro extremo, el que es empírico, de campo, de trabajo de campo, que es cuantitativo, que nos va a entregar sobre todo información numérica, estadística. Y después la mezcla de los dos, a partir de que yo incorporo a esa información numérica estadística elementos cualitativos que tienen que ver con lo cultural, con la percepción de las personas de la realidad. Entonces, en este caso, el enfoque de la investigación como investigación documental siempre será cualitativo, porque nosotros no bajamos al campo, no interactuamos en el campo, solo con documentos. Entonces, la presente investigación tendrá un enfoque cualitativo, ya que es una investigación documental dirigida a la elaboración de un artículo de revisión sobre. Perfecto. Hasta aquí todos. Y fíjense aquí las diversas experiencias mundiales dirigidas a la disminución del uso de bolsas plásticas y su reemplazo por otras amigables. Eso es su tema de investigación. Lo mismo con el segundo ejemplo. La presente investigación tendrá un enfoque cualitativo, ya que es una investigación documental dirigida a la elaboración de un artículo de revisión sobre lo mismo. Las experiencias de referencia que existen sobre el uso de material reciclado y reutilizado para la reducción de los costos en la compra de útiles escolares en el entorno de la familia. Perfecto. La presente investigación, que es el otro ejemplo, 3, enfoque cualitativo, ya que es una investigación documental dirigida a la elaboración de un artículo de revisión sobre qué cosa, en este caso, sobre el impacto que tienen los mataderos en el medio ambiente. Entonces, si se dan cuenta, es esta introducción que la tenemos en amarillo y ya el tema de cada cual. Y esta cuarta, la presente investigación, tendrá un enfoque cualitativo, una investigación documental dirigida a la elaboración de un artículo de revisión sobre, ¿verdad? ¿Sobre qué cosa? Las características y funcionamiento de los más importantes centros de alto rendimiento que existen en España y en Sudamérica. Ahí está. Ahora, si vemos el ejemplo de Gabriel, ¿verdad? Si vemos el ejemplo de Gabriel, ¿qué pasó? ¿No se copió? Parece que no. Qué extraño. Ya. Ahora sí.
Entonces, en este caso, aquí la presente investigación tendrá un enfoque cualitativo. Lo mismo, ¿verdad? Sobre, quitamos todo esto, los cambios que se producirán en la transportación humana a partir de la implementación del servicio de los vehículos autónomos. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos varios ejemplos de lo que sería el alcance y el enfoque. El alcance es a qué va a llegar la investigación, a dónde va a llegar, a describir, a explicar. Y el enfoque, ¿de qué está hablando? ¿Es cualitativo o es cuantitativo? ¿Es numérico, estadístico, no sé qué? No, no lo es. Es documental, por lo tanto, es cualitativo. O sea, si fuéramos a hacer tipo sacar estadística y todo eso, ya sería cuantitativo. Puede ser mixto. Puede ser mixto. Ah, ya. Puede ser mixto, depende. Pero eso es para investigación 2. Ya. ¿Está bien? Eso ya es para investigación 2. Pero ya tienen que ir conociendo desde ahora. Perfecto, ya tenemos entonces el alcance y el enfoque. Vamos ahora al diseño. Fíjense cómo son, que es en estos casos, en el alcance y el enfoque, estamos hablando de un solo párrafo en cada uno. Y ahora en el diseño también es un solo párrafo. ¿De qué habla el diseño de la investigación? ¿Verdad? A ver si lo puse en amarillo. Ah, ya, hay que ponerlo. Enfoque y el alcance. Perfecto. Entonces, ¿el diseño de qué habla? La investigación, de acuerdo a su diseño, será una investigación no experimental, en este caso longitudinal, hasta aquí todo el mundo, algunos longitudinal, y ya ven aquí que cada cual, ya que se realizará un procesamiento y sistematización de la información histórica sobre el desarrollo del fenómeno investigado desde sus momentos iniciales hasta la actualidad. En este caso, sobre las diversas experiencias mundiales dirigidas a la disminución del uso de bolsas plásticas. Y lo mismo en este. Ya que se realizará un procesamiento y sistematización de la información histórica, todo, en este caso, sobre las experiencias de referencia que existen sobre uso de material reciclado y reutilizado para la reducción de costos en la compra de útiles escolares en el entorno de la familia. Muy bien, ¿ya? Ahora, aquí tienen, por ejemplo, otros dos ejemplos que no son longitudinales. ¿Verdad? La investigación, de acuerdo a su diseño, será una investigación no experimental, ya que se realizará un procesamiento y sistematización de la información sobre el impacto que tienen los mataderos sobre el medio ambiente. Aquí, en este caso, ¿verdad? Tema. Igual, la investigación de acuerdo a su diseño será una investigación no experimental, ya que se realizarán un procesamiento y sistematización de la información sobre, ¿ven? Y aquí el tema, las características y funcionamiento de los más importantes centros de alto rendimiento, CAR, que existen en España y Sudamérica. Y esto es el tema de cada cual. Ahora, si hacemos lo mismo
con lo de Gabriel. ¿Verdad? Si hacemos lo mismo aquí, la investigación, de acuerdo a su diseño, será una investigación no experimental. Copiar. Ahí está. La investigación, de acuerdo a su diseño, será una investigación no experimental, ya que se realizará un procesamiento y sistematización de la información sobre los cambios que se producirán en la transportación humana a partir de la implementación del servicio de vehículos autónomos. Ya, ahí está. Y esa sería entonces el diseño de la investigación. Ya tengo entonces mi alcance, mi enfoque y mi diseño de investigación. Todos con más de un ejemplo. ¿Hasta ahí estamos bien? Enfoque, alcance y diseño. Sí, Lisa. Perfecto. Bien, vamos entonces a los métodos. Métodos de investigación. Igualito para todos. El principal método teórico que se utilizará será el análisis documental o revisión documental, que permitirá la revisión de la literatura relevante al facilitar el manejo adecuado de la información, permitiendo un efectivo proceso de búsqueda, recopilación, selección, procesamiento y sistematización de la información. Eso es para todos. Por otro lado, se utilizarán para el procesamiento y la sistematización de la información los procesos lógicos de análisis y síntesis. Aquí, esto es para todo, igual todo lo que continúa, pero quiero ya detenerme, antes de marcar, quería detenerme en procesos lógicos. ¿Se acuerdan? Es lo que vimos en nuestra presentación. Todos vamos a analizar y vamos a sintetizar, ¿verdad? Información en nuestro tema. Todos vamos, a partir de una idea concreta, a hacer proyecciones, a hacer teorizaciones. En el caso de Gabriel, a partir de este servicio de los automóviles autónomos, bueno, ¿qué va a pasar con la transportación humana? La gente va a dejar de tener autos propios en una gran medida. No, ¿qué es lo que puede pasar? De lo concreto a lo abstracto, a teorizar sobre algo. Entonces, eso lo vamos a hacer todos, y todos también vamos a trabajar un poco con los métodos histórico, lógico, dialéctico y sistémico, porque todos vamos a hablar, ¿verdad?, de el fenómeno que estamos estudiando, un poquito cómo se ha desarrollado en el tiempo, y ahí entonces vamos a hablar de la lógica, ¿verdad?, de su desarrollo histórico, pero también en esa misma análisis que hagamos o exposición que hagamos sobre cómo el fenómeno se está desarrollando o se ha desarrollado, vamos a hablar de cómo ha ido cambiando, transformando, enriqueciéndose. Y eso es lo que aporta el método dialéctico. Pero además vamos a ver a nuestro fenómeno como un sistema en sí mismo, que tiene diferentes momentos, diferentes etapas. Y ahí está el carácter sistémico. Entonces, todos vamos a usar estos procesos lógicos y métodos. Entonces, estos tres métodos permitirán comprender todo lo relacionado con el problema de la investigación y su universo teórico conceptual, entendiéndolos como fenómenos que son sistemas en sí mismos, que tienen interacciones de todo tipo con otros fenómenos y que han venido manifestándose y transformándose, ¿verdad?, a lo largo del tiempo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los métodos, todos vamos a poner lo mismo, porque todos vamos a usar los mismos métodos. ¿Hasta ahí? ¿Clarito? Sí, Lisa. Muy bien. Después entonces tenemos lo que serían las técnicas e instrumentos de investigación.
técnicas a utilizar, ¿verdad? Instrumentos a utilizar. ¿Quién me lee, por favor? ¿Quién nos lee? Yo le hice. A ver, hijo. Vamos, parece que tú eres el único que está en la clase. Vamos. Las técnicas a utilizar durante el proceso de la investigación dentro del método de análisis documental o revisión documental serán las de búsqueda, recopilación, selección, procesamiento, sistematización de la información que permitirán una eficaz organización, análisis y síntesis de la información, de tal forma que pueda ser utilizada como base y referencia para la redacción del artículo de revisión. La información procesada y sistematizada permitirá contar con una base sólida de referencia para la redacción del artículo de revisión. Perfecto. Entonces, las técnicas fundamentales dentro del método de análisis documental o revisión documental es lo que hemos hablado siempre y lo que ustedes están haciendo: buscar información, recopilar información, seleccionar la que me sirve, procesar y sistematizarla a través de fichas y otras formas, ¿verdad? Y eso que va a permitir que ustedes organicen toda la información para que sea más fácil la escritura del artículo de revisión. Y eso lo va a hacer todo el mundo. Ahora, con respecto a los instrumentos, si estas son las técnicas, con respecto a los instrumentos, ¿verdad? A ver, Gabriel, leamos. Por otro lado, el principal instrumento a utilizar en la investigación dentro de las técnicas del método de análisis documental o revisión documental son las búsquedas, recopilación, selección, procesamiento, sistematización de la información. Será el fichaje de la información mediante las siguientes fichas de revisión de la literatura relevante, que estarán organizadas de la siguiente forma: fichas de acuerdo al tipo de documento, bibliográficas, audiovisuales y de documentos electrónicos; fichas de acuerdo al proceso de trabajo, de citas textuales, de paráfrasis y de resumen. Exacto. Y eso lo vamos a hacer todos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, va en amarillo. Y por último, tendríamos aquí las fuentes de información. A ver, otra persona que no sea Hiroshi con la lectura, por favor. Yo le hice Madeleine. Madeleine, perfecto, vamos. Bien, fuentes de información. Partamos de definir qué son las fuentes de información. Las fuentes de información son el conjunto de documentos primarios y secundarios, bibliográficos, consultados, confrontados, debatidos, criticados y o respaldados en el trabajo de investigación. El término fuente remite a la identidad del documento como portador de información, según Ayllón y Brinati, 2001. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de fuente de información, estamos hablando, ¿verdad?, de todos esos documentos que contienen la información sobre nuestro tema. Y eso es así para todos. Perfecto. Vamos al segundo párrafo. Como la presente investigación es una investigación documental, solo se utilizará información proveniente de fuentes documentales, tanto primarias como secundarias. El soporte de esta fuente será de tres tipos: físico, textos impresos, bibliográficos, hemerográficos. Ahí paremos ahí un momentito. Paremos un momentito. Textos impresos, ¿verdad? Todo lo que está impreso en papel. Libros y hemerográficos son artículos de revista, ¿verdad? Entonces, físicos, que uno los puede tocar. Ahora, el segundo soporte, ¿cuál sería? Audiovisual. Audiovisual. Diversos materiales audiovisuales que pueden estar en soporte físico o ser encontrados en fuentes virtuales. ¿Qué quiere decir soporte físico? Que puede estar en un CD. ¿Comprende? Puede ser un CD, un DVD. Entonces,
O puede estar en YouTube o en otro sitio. ¿Está bien? Ese sería nuestro segundo. Y el tercero. Y virtuales, propiamente dicho. Textos que se extraen de sitios web, blogs, revistas digitales, que pueden ser producidos originalmente de forma digital o producto de la digitalización de documentos originalmente impresos. Perfecto. Estos últimos documentos, ustedes lo han visto constantemente. Por ejemplo, usted consultó y revisó y encontró un artículo que está en una revista digital. Ese texto se produjo digitalmente para esa revista. Sin embargo, hay sitios web que tienen un libro digitalizado. Que usted lo ve así, el libro, la carátula, la portada y las páginas, como se hace cuando uno lo fotocopia, así pero digital, ¿verdad? Los han visto así, ¿no? Los han encontrado así en esta investigación que han estado haciendo, ¿sí o no? Sí, le hice. Claro, son libros como fotocopiados pero digitalizados, como quedaría en una fotocopia. Y esto es para todos, porque todos vamos a trabajar con todos esos soportes, ¿verdad?, de fuentes de información. Seguimos entonces, Madeleine, en el otro párrafo. Claro, Lisa. Partamos de plantear que la documentación primaria es la que registra información sobre hechos personales o colectivos, generada en las actividades individuales, colectivas y o institucionales, según Salman a León 2007. Ya, un momentito ahí. Por ejemplo, cuando hablamos de documentación primaria o fuentes primarias, estamos hablando la que se produce originalmente. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo este, miren. Les voy a mostrar dos, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, este es el famoso libro Las 22 leyes inmutables del marketing de Al Ries y Jack Trout. Es un libro famoso de marketing, ¿verdad? 22 leyes. Ellos plantean de que hay 22 leyes. Este es el libro original. Ahora, usted puede encontrar un artículo sobre este libro. Entonces, este libro original es una fuente primaria, una documentación primaria, ¿verdad? Igual que este que está aquí, por ejemplo. Marketing conversacional, que es de un autor, este libro lo hicimos en la Universidad NUR, es de un autor, ¿verdad? Que era nuestro profesor en la universidad. Entonces, esta es fuente primaria. Ahora, ¿cuáles serían las fuentes secundarias? Que Madeleine lo va a leer ahora. Un artículo sobre este libro, una crítica sobre este libro, esos son fuentes secundarias. Igual, un artículo sobre este libro, un ensayo sobre este libro, son fuentes secundarias. Entonces, lo primario es lo que se produce originalmente y lo secundario es toda una serie de textos que pueden producirse a partir de ese original. ¿Verdad? Yo leo una novela, 100 años de soledad. Esa es la fuente primaria, la novela que escribió García Márquez. Ahora, ¿cuál es mi fuente secundaria? Un artículo sobre la novela. ¿Verdad? Un artículo sobre la novela que hable de la magia, lo mágico en 100 años de soledad, por ejemplo. Es secundario con respecto a lo primario, que es 100 años de soledad. Incluso están las fuentes terciarias también, que son los diccionarios. Entonces, con esos dos tipos de fuentes vamos a trabajar nosotros principalmente. Con la primaria, ¿verdad?, que son los documentos originales, y con la secundaria, que son documentos creados a partir del análisis, ¿verdad?, la crítica de esos documentos originales. ¿Se entendió esto? Sí, Lisen. Claro. Por ejemplo, una fuente primaria, porque aquí fíjense que dice, miren, con lo que estaba leyendo Madeleine, dice, hechos, información generada en actividades individuales o colectivas o institucionales. Aquí, por ejemplo,
está, por ejemplo, el informe del Banco Interamericano de Desarrollo o el informe del INE. Son instituciones, ¿verdad?, que generan esos informes. Esas son fuentes primarias. ¿Cuáles son las secundarias? Ah, que usted agarre el informe del INE y haga un artículo sobre eso. Ya esa es una fuente secundaria. Quedó clarito. Muy bien. Entonces, hasta ahí, todo el mundo haciendo lo mismo. Seguimos entonces, mientras que la documentación secundaria es producto de la investigación o proceso de reflexión del o los autor o autores y puede o no asentarse en documentación primaria. claro que sí. Por ejemplo, lo que ya dijimos, García Márquez escribió 100 años de soledad y un determinado crítico literario hace un artículo sobre lo mágico en 100 años de soledad. Por ejemplo, miren, ustedes han oído hablar de un escritor peruano que se llama Vargas Llosa. ¿Han oído hablar? Por mi parte no, Licen. Sí, Licen. Ya. Un escritor peruano extraordinario. En Perú hay muy buenos escritores. Entonces, la tesis doctoral de Vargas Llosa fue un estudio sobre 100 años de soledad, o sobre la narrativa de García Márquez, que se llama Historia de un deicidio, o sea, de la muerte de Dios. Ese fue su tesis. Ahí se dan cuenta de lo que estoy diciendo. Es una información secundaria con respecto al original, que es 100 años de soledad. Entonces, esa producción secundaria siempre tiene un punto de partida en una información que es primaria, en un documento que es primario. Ahora, puede no tener un documento que es primario, pero ser secundario con respecto a un tema. Por ejemplo, imagínense que ustedes conocen el fenómeno de la ética, ¿no? De la ética. Nosotros vimos todo un capítulo, ¿verdad? Una unidad con respecto a la ética científica. La ética científica es una parte de la ética humana, digamos. Los códigos deontológicos, la ética de las profesiones son, ¿verdad?, parte de la ética humana. Entonces, ahí también hay una relación de información primaria e información secundaria. ¿Cuál sería la información primaria? La ética, lo que es la ética. ¿Y cuál sería la información secundaria? La ética médica. Por eso es que ella dice aquí, por eso es que Madeleine decía, ¿verdad?, es producto de la investigación o proceso de reflexión de los autores y puede o no asentarse en documentación primaria. Yo voy a hablar sobre la ética médica, que es una parte de la ética de la humana, de los seres humanos. Entonces, mi texto puedo considerarlo un documento, ¿verdad?, de información secundaria, aunque no se refiera a un libro que haya escrito, qué sé yo, Aristóteles o quien sea, ¿verdad? ¿Se entendió esto? Sí, Licen, se entendió. Licen, Pero principalmente, un momentito ahí, pero principalmente nosotros vamos a trabajar con textos que se refieren a otros, que son los primarios con respecto a estos textos. Dime, Gabriel. Digamos, en la parte secundaria, o sea, digamos que yo pillo un ensayo sobre un cierto... ¿Sirve como secundario? Claro, porque ese cierto tema puede ser la ética, ¿verdad? Puede ser diferentes temas, ¿no? Depende del tema. Ya. Gracias, Liz. Ya. Depende del tema. Generalmente hay información secundaria. Porque son, como dice aquí, mira, producto de la investigación o proceso de reflexión de los autores. ¿Te das cuenta?
Sí, o sea, el autor que hizo ese ensayo, él lo investigó, él lo procesó y dijo, bueno, voy a hacerlo así. Exactamente, Ah, ya. exactamente, exactamente. Entonces, por último, Madeleine, leemos esto. El uso de fuentes primarias y secundarias permitirá tener una gran amplitud de fuentes e información que asegure la actualidad y riqueza del artículo de revisión que será el producto de esta investigación. Perfecto. Y eso es todo, ¿verdad? Todos. Entonces, aquí hay una cosa cerrando. Mientras más fuentes de información tenga yo, más rico va a ser mi artículo, más actualizado. Eso está claro, ¿verdad? No es lo mismo revisar y leer solo un documento a leer 10. Tienes mayor información y estás más preparado para escribir. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Listen. Perfecto. Entonces, con esto hemos terminado el marco metodológico. ¿Verdad? Aquí ya vemos con ejemplo el marco metodológico. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, tenemos aquí citas, ¿verdad? Miren aquí una. ¿Verdad? Miren aquí otra al final. ¿Ven? Aquí tenemos otra cita. Entonces, estas dos citas nos remiten a determinados documentos que ustedes tienen que agregar en su bibliografía. En la próxima clase vamos a ver la cuestión de la bibliografía, pero esto tienen que agregarlo, porque al ustedes copiar esto y hacer suyos esto, con las intervenciones que tienen que hacer en las zonas verdes, usted necesita incorporar esa bibliografía. Por lo tanto, y además ustedes pueden incorporar otras bibliografías aquí, porque por ejemplo, el que habla aquí de los centros de alto rendimiento quizás quiera hacer una nota al pie o quizás quiera incorporar alguna cita. Depende de ustedes y de la necesidad. Entonces, aquí al final yo les pongo los documentos. Aquí miren, hay otra cita. Y aquí hay otra. ¿Ven? Entonces, esos documentos necesitan ser incorporados a su bibliografía. Y aquí se los puse con todos los datos. ¿Está bien? Entonces, ustedes lo que hacen es copiar esto. Cuando ustedes copien esto en su bibliografía, que ellos se van a organizar automáticamente ahí de forma a partir de orden alfabético. Ya aquí le va a aparecer, al copiarlo, y aquí cuando usted toque abra su referencia, le va a aparecer la fuente aquí. En su documento donde ustedes están armando el perfil completo. ¿Se entendió? Entonces todo el mundo incorpore esto, ¿está bien? Por eso lo voy a poner en amarillo para que no haya ninguna duda de que todos van a incorporar esto. Porque si no, no hay de dónde salió esto. Aunque esté correctamente citado. ¿Ya? Ese es un caso. Este es el otro.
Lo estoy quitando para que no se vayan a confundir. Muy bien. ¿Alguna duda sobre el marco metodológico? Es sencillamente sentarse y hacerlo. ¿Verdad? Sí, Listen, por mi parte no hay duda. Ya. No, yo pienso que todos los otros silenciosos y silenciosas también. Tampoco tengan duda porque los hemos explicado realmente muy minuciosamente. Ya, entonces hemos visto el marco metodológico. Voy a salir de aquí. Ahora cuando yo convierta la clase, se los voy a enviar. Hoy tengo que ir a la universidad ahora en la tarde, pero bueno, lo voy a hacer antes, ahora mismo lo voy a hacer. Terminando la clase voy a hacer la conversión y todo para enviarle. Le voy a mandar este documento del marco metodológico. Vamos entonces al perfil, ¿verdad? Ya, entonces, en lo que hemos ido desarrollando, ya tenemos nuestro marco metodológico. Eso quiere decir que entonces ya nos queda muy poquitas cosas, estas que están en celeste, la introducción, el marco teórico conceptual, la idea de defender y la bibliografía. En la próxima clase vamos a ver bibliografía enfocada a la idea de la construcción del marco teórico conceptual. Vamos a ver eso. Si nos da tiempo, veremos también la idea de defender. Pero esencialmente vamos a ver la bibliografía enfocada al marco teórico conceptual. Y vamos a hacer con ejercicios y todo. Vamos a hacer una cosa de lo más interesante. Así que todos los que estén interesados en aportar su tema en este ejercicio, tengan su tema clarito para que podamos hacer este análisis que nos va a llevar a concebir la bibliografía y también a tener un primer acercamiento a lo que podría ser el marco teórico, o sea, las teorías, los conceptos, ¿verdad?, que son fundamentales en nuestra investigación. Muy bien, ya nos va quedando menos. Yo creo que en la próxima clase ya nos va a quedar prácticamente el marco teórico y la introducción. Salgo de acá. ¿Alguna duda? ¿Nos queda alguna duda? ¿Algo que necesite ser esclarecido? ¿O no? ¿Todo bien? Dice los parciales que ya presentaron, más o menos, ¿para cuándo los revisa para saber? Ya la semana que viene yo tengo las notas. Estoy ya revisando todos los grupos y la semana que viene yo tengo las notas. Aunque vamos a entrar un momentito a la plataforma para que chequemos cómo está la entrega en este grupo y tengamos claro no quiénes, sino los que faltan por entregar, la cantidad de estudiantes que faltan por entregar. No voy a mostrar quiénes faltan, pero sí la cantidad más o menos que nos falta. Dicen, disculpe, ¿qué fecha acabamos con su materia? A ver, está previsto en diciembre, ¿no? Primera, segunda semana de diciembre. Nosotros estamos bien con las clases, aunque hemos perdido muchas clases sobre todo lunes y jueves, hemos perdido muchas clases por feriados. Entonces, eso va a depender de lo que diga la universidad, porque la universidad ya cuando nosotros nos estamos terminando, nos dicen, por ejemplo, las fechas en que tenemos que terminar para recuperar los feriados. Generalmente se dan algunas clases, no todos se recuperan, pero ellos orientan algunas clases para terminar los feriados.
para recuperar los feriados. Entonces vamos a ver, pero la fecha que está prevista es alrededor de segunda semana de diciembre para todos los cursos, ¿no? Claro, entiendo. Es lo que, claro, entonces por ahí va a estar. A pesar de que estemos adelantados, ¿no, Lisa? Disculpa. ¿Cómo adelantado? Oh, perdón, bueno, por la recuperación de las clases que usted menciona, me parece que estamos al día, ¿no? Yo creo que sí, que estamos al día, pero si nos dicen, por ejemplo, que tenemos que recuperar 2 o 3 clases, tenemos que hacerlo. Claro, entiendo, Lisa. Claro. Y ahí entonces aprovecharemos, si tenemos que hacer eso, aprovecharemos para ver la cuestión ya, porque van a estar ustedes en plena redacción del artículo. Ahí aprovecharemos para hacer, para darle seguimiento a la redacción, ¿no?, del artículo, porque ya prácticamente estamos terminando el perfil. Y de ahí tenemos que pasar al artículo, ¿no?, que es muy sencillo y rápido. La estructura, cada cual define su estructura y a escribir. Eso es una clase, lo de la estructura del artículo. Perfecto, Lisa. Ya, entonces, a ver, según la información que tenemos aquí, según esto, nadie ha entregado todavía. Listen, yo lo entregué el viernes Pero aquí o no, jueves, no me acuerdo. pero aquí no tengo Pero nada, lo mira. entregué. Segundo examen parcial. A ver un momentito, si es que yo... Ah, no, perdón. Estaba mirando en investigación 2 que el examen empezó hoy, porque ellos tienen una semana de diferencia. Disculpen, yo mismo me asusté, sí. Es aquí. Y se me asustó, hasta a mí también. Todo el mundo se asustó de También. cómo es esto. Dios mío, no. Es que el examen de investigación 2, que es lunes y jueves igual que usted, hoy se abrió, hoy comenzó, porque ellos tienen una semana y hoy fue su clase 21. El segundo examen parcial se toma después de la clase 21 o 22. Ya, vamos entonces aquí. Y aquí nos va a dar. Bueno, no crean que tenemos mucho, tenemos 12 de 34. Estamos exactamente en la... bueno, a ver. Acercándonos a la mitad. Faltan 5 para la mitad. 5 para la mitad. ¿Y cuándo cierra esto? Por lo que había visto, no había fecha. O sea, cuando me verifiqué la fecha de cuando teníamos que entregar, no puso fecha. No, tiene que tener fecha. Vamos a ver, espérate. Hoy Linsen a las 23:59. Hoy. Aquí está, 5 de noviembre, 23:59. O sea, que todos los que faltan tienen que entregar hoy antes de las 12 de la noche. ¿Está bien? Ahí está, 5 de noviembre, 23:59. Y está abierto desde el 29 de octubre. Así que hay que ponerse las pilas los que no hayan entregado todavía. Ponerse las pilas. Muy bien. Cualquier duda, los que no han entregado, apoyo que necesiten, por favor, como siempre, lo vemos por el WhatsApp, de forma colectiva o de forma personal. Muy bien, jóvenes, si no hay más, esto hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí tienen unos minutos para
hacer lo que quieran hacer o trabajar en el examen lo que no lo han hecho, pero realmente no se dejen pisar por el tiempo. ¿Está bien? Bueno, déjenme quitar a Gabriel de moderador para bajar la lista, descargar la lista. Perfecto. Bien, entonces nos vemos el lunes, que ahí vamos a hacer este ejercicio interesantísimo de concebir la bibliografía que necesitamos en relación con el marco teórico conceptual y partiendo de nuestro tema. Por eso, quienes quieran que hagamos el ejercicio con su tema, traigan bien redactadito su tema. Listo. Cuídense mucho. Nos vemos entonces el lunes. Gracias, Gabriel, por tu apoyo en la moderación. ¿Qué dicen? Bueno, chao, chao. Nos vemos. Estamos en contacto. Gracias, Licen. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. No hay por qué. Chao, 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 chao.